sean todos bienvenidos. A mí me encantó lo que dijo el ponente que me antecede, que me dijo que para poder trabajar desde lo humano tenemos que tener el cerebro total. Yo requiero, por favor, que todos nos coloquemos de pie, un momento, sí, para despertar ese cerebro que creo que no lo hemos despertado lo suficiente, y quizás la educación nos ha hecho que desarrollemos solo el hemisferio izquierdo. Y hagamos lo siguiente: por favor, desinvertirse de todo lo que tienen en las manos, porque requiere del cerebro total. ¿Para qué? Para prestar atención a esta experiencia que quizás le va a dar el lado positivo de estas tecnologías disruptivas, aplicadas desde la visión de un docente para orientar logros positivos desde la Universidad Central de Venezuela. Entonces, la mano derecha en la oreja izquierda, por favor. Ajá. Y la mano izquierda en la nariz. Aplaudimos y intercambiamos. ¿Quiénes de ustedes se tomaron las dos orejas en vez de la nariz? Levantemos la mano. Eso quiere decir que tenemos solo un hemisferio despierto. Los invito a que hagan siempre así para despertar y trabajar con el cerebro total. Pueden sentarse. Gracias. Lo que les vengo a compartir hoy es sobre innovación de planes y programas aplicados a una experiencia de inteligencia artificial en la enseñanza del currículo. Como bien saben, existen muchos textos y los jóvenes con que nosotros estamos trabajando son nativos digitales. Quizás ustedes no sé si levanten la mano, ¿quién de aquí conoce la definición de prompt? ¿Quién sabe qué es un prompt? Vamos a ver, ¿quién sabe qué es singularidad? ¿Y quién tiene en su celular alguna de las app de inteligencia artificial que le ayude? Ajá, luego la gente joven, muy bien, y la gente excelente. Le mostramos así. Bueno, como el mundo está cambiando y la manera de comunicarnos, de comercializar, de comprar, hasta de ir al médico, ya no es la misma. Hablar de innovación no es nada más que una palabra compuesta por tres orígenes. Nova significa nuevo, in significa introducir, innovar. El mundo nos dice que, si ustedes ven desde que se creó la primera máquina a vapor, dio origen al uso de la revolución industrial. También, cuando se crearon los automóviles, eran primero madera, utilizaban animales, luego tienen combustible y ahora es eléctrico. La comunicación en los teléfonos antes eran analógicos, ahora son digitales. Las computadoras eran mainframe grandes y ahora son extremadamente pequeñas y están al acceso de todos. Pero ¿cómo está la educación? ¿Ustedes han visto algún cambio en la educación? Se han pasado por las universidades y han visto que los docentes llevan a una clase inmersiva de cómo son las células, de cómo está constituido un aula. ¿Dónde está un juicio? ¿Ustedes han visto estas experiencias inmersivas en sus universidades? ¿O continúan viendo el docente con el marcador y el pizarrón? Y esos chicos que nacieron en la era digital, ¿cómo creen ustedes que están? ¿Se les permite el uso del celular? Quizás les prestan más atención a usted que al celular. Entonces, para hablar de innovación entre los planes y programas, nos invita a que le demos nuevas técnicas, ingresemos nuevas tecnologías. Primero que todo, debemos estudiar la situación actual. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la situación actual? La educación no escapa de ello. Por lo tanto, debemos
incluirnos en un modelo pedagógico de tal manera que nos permita utilizar metodologías activas donde el estudiante, además de ser el protagonista, nosotros seamos orientadores. Yo traigo una experiencia que más o menos le da el uso adecuado de estas inteligencias artificiales bajo la mirada de un docente. Y la Universidad Central de Venezuela, como la casa que vence la sombra, a través del sistema de actualización del profesorado docente, desde la pandemia nos estuvo formando a todo el personal, a la plantilla personal y a la mayoría de las universidades de nuestro país, Venezuela, en el uso de herramientas tecnológicas, y también nos habló de la inteligencia artificial. Para cambiar los planes también tenemos que introducir modelos. Nosotros hablamos del conductismo desde que empezamos con el currículo de Bobbin, ¿verdad? Y cada vez que va avanzando el tiempo, el currículo nos dice el tipo de hombre que debe empezar. ¿Qué nos piden ahorita? Que nuestras prácticas sean inclusivas, innovadoras y cambien. Resulta ser que para el 2017, cuando estuvo el Tratado de Beijing hablando de cómo normar el uso de las inteligencias artificiales, nos encontrábamos aquí en la universidad y tenía una estudiante de discapacidad visual. La estudiante tenía un 90% de discapacidad y le quedaba el 10%. Cuando le correspondió presentar su trabajo de licenciatura, perdió la visión total. Y me dice, profe, ¿y ahora qué hago para ver las correcciones que tú haces? ¿Qué hice? Descargamos una herramienta de inteligencia artificial que se llama Reader y ella le permitía leer mis correcciones y la estudiante logró defender su trabajo de licenciatura de manera sobresaliente. Hoy mi estudiante es una colega que trabaja en la 11 en España, ¿verdad? Dando clases y llevando la experiencia que nosotros cuando queremos podemos. Entonces, esa sería una manera de trabajar de forma adecuada en el uso de las guías. ¿Qué existe? ¿Qué viene con esta experiencia? Existe una resistencia al uso de la inteligencia artificial, pero yo les digo, no es lo mismo que tú las aprendas a utilizar de forma adecuada y como docente orientes a tus estudiantes a hacer su uso adecuado, porque si no, nos vamos en esta brecha digital entre los estudiantes que sí utilizan la inteligencia artificial y aquellos docentes que no. Quizás estás corrigiendo una asignación que enviaste y la hizo el ChatGPT, pero si tú hubieses pedido cambiar la manera de cómo enviar las asignaciones, quizás haces el uso adecuado de una búsqueda de información rápida y desde los textos y desde la clase tú puedes enseñar a que él tenga una visión crítica de lo que él encontró y cómo complementarla. Quizás nos invita a que hagamos una práctica inmersiva y trayendo como consecuencia que nuestras prácticas no están tan innovadoras y tan actualizadas como se deberían. Entonces nos preguntamos, esta experiencia, ¿cómo innovar curricularmente los planes y programas en la universidad del siglo XXI? ¿Cómo generar información sobre el currículo utilizando esta inteligencia artificial generativa? ¿Cómo diseñar recursos, ya sea líneas de tiempo, infografías, una wiki colaborativa? El ponente decía, ¿qué hago yo? Yo puedo colaborar, indistintamente en la universidad está en todo el país y los estudiantes que se incluyan pueden abordar, cada uno aportar a través de Google Drive la información que ellos encontraron y crear una wiki de forma colaborativa sobre el currículo y luego en clase diseñar aquellos recursos que nos permitan el logro de este aprendizaje. Existen algunos autores como Adele que nos dicen que gracias a la tecnología nos permiten lograr nuevos canales de información e inmensas fuentes de información, una big data. Pero Salina nos dice que la innovación educativa sigue la misma etapa de la innovación tecnológica. ¿Qué debemos hacer? Primero, estudiar nuestro contexto. ¿Qué están haciendo los estudiantes hoy? ¿Con qué están trabajando? Sistematizar, buscar compañeros y luego seguir, hacer un prototipo, aplicarlo y, sobre todo, evaluarlo. ¿Cómo podemos hacer que esta praxis sea fundamentada en los principios de qué?
de la participación, la horizontalidad, la tecnología, la planificación y la inclusión de modelos que nos llaman de la multimodalidad. Nosotros debemos permear de que nuestra clase utilice el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que desde el 2014 nos lo invita a utilizar como ejemplo. Nosotros debemos hacer clases que si yo tengo un estudiante con discapacidad visual, pueda escuchar y aprender. Si tengo un estudiante con discapacidad auditiva, pueda ver y también aprender. Y si tengo un estudiante con discapacidad motora o estudiantes neurodiversos, se sientan inmersivos en una clase que los entienda utilizando la tecnología de forma adecuada. ¿Qué nos habla de eso de innovar? Innovar es crear, es incluir, es estudiar, es reconocer. Se llama que algo es más innovador cuando hay mayores libertades. ¿Cómo es esto de libertades? No sé, que para nadie es un secreto que ahorita muchos robots y muchos niños viendo robótica, aprendiendo, la gente que estudió computación de lenguaje computacional, la gente que estudió educación y también estadística desde las probabilidades. Es decir, crear una manera de tal forma que el estudiante se sienta interesado, porque ya no hablamos del aprendizaje conductista, el aprendizaje repetitivo, sino el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje que se dice, como decía el ingeniero de la IBM, Machine Learning, un aprendizaje automático. Pero ¿cómo podemos hacer para innovar nuestras prácticas, nuestros planes? Nos sentamos los especialistas del departamento del currículo a analizar los programas y a cada uno se nos asignó un programa de una asignatura. Empezamos a ver dónde estaba el currículo nulo, es decir, hace serie de contenidos que no son válidos. ¿Cuáles son ese toque personal, ese currículo oculto que el docente, o qué contenido se necesita agregar a nuestras clases para que estén en la actualidad y que estén actualizadas? Entonces, primero es analizar el programa, luego difundirlo, adoptarlo, implementarlo y, algo muy importante, evaluarlo. ¿Qué resultado nos trae? La UNESCO nos dice que la inteligencia artificial educativa se refiere a la aplicación de todas esas técnicas, esas tecnologías innovadoras. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de aprendizaje. Un docente puede utilizar un formulario de tal manera que tome la asistencia, agilizar su trabajo administrativo y dedicarse más a enseñar con el ejemplo, a producir. El docente, en la Universidad Central tenemos un campus virtual donde el estudiante estudia a través del modelo pedagógico flip claro o aula invertida. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante ve el contenido en su aula y luego viene a la clase a producir, a discutir y a crear lo que allí plasmó el orientador de la clase, que es el docente. Planteándose esta siguiente interrogante, podemos decir: ¿cuáles son los elementos que se requieren para innovar los programas? En este caso, de la experiencia que le traigo es de planeamiento para la enseñanza del currículum, aplicando herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué herramientas generativas se pueden utilizar para estudiar y comparar esas bases teóricas del currículo? ¿Y por qué es importante el uso de las herramientas para presentar los resultados? Porque es práctica, porque es rápida, porque nosotros podemos insertar lo que nosotros producimos y él lo que hace es transformarlas en unas lindas presentaciones, en un blog, nos hace una información que sea en la forma multimodal. Él puede tener las 24 horas 7 en su clase. Entonces, ¿en qué consiste esta experiencia que le traigo yo, que es más o menos un lado positivo a lo que nos planteó el anterior ponente? ¿Cómo hacer uso adecuado de estas herramientas? Y desde la UCB, primero, identificar los elementos que requiere el programa para innovar. Por ejemplo, en diseño curricular nos quedamos en diseñar clases, diseñar cursos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Que estos cursos sean a través de un entorno virtual de aprendizaje, porque ya en la actualidad un estudiante puede aprender en forma a distancia
multimodal o presencial. Se diagnosticó las herramientas que utilizaban nuestros estudiantes, porque así que nosotros guardemos respeto sobre el uso de las tecnologías. Nosotros no debemos desconocerlas. ¿Por qué? Porque quizás tú estás evaluando un trabajo que crees que es espectacular y resulta ser que lo realizó la inteligencia. ¿No es mejor darle ese toque y toda esa información, esa big data que él obtuvo, llevarla a un esquema, a un cuadro sinóptico, a una línea de tiempo que le permita describir de forma sucinta cómo ha evolucionado el currículo? ¿Cómo definir las teorías? ¿Verdad? Se usa el ChatGPT y con los textos se compara a qué autor está refiriéndose. Si es a Tyler, a Bobby, a Taba, a Alejandra Fernández del currículo de universidad, a Jauregui. ¿A quién está citando la inteligencia artificial? También se pueden diseñar recursos para aquellas personas que necesiten estudiar del currículo. Existen varios autores que sustentan, como Sacristán, que nos habla de la innovación curricular. ¿Qué dice él? Que debemos introducir cambios, modelos que se ajusten a las realidades de ahorita. ¿Qué nos dice Tyler? Tyler nos dice que los planes son la estructura, como la guía para desarrollar programas, contenidos. Y la UNESCO nos habla que la inteligencia artificial entonces son las técnicas, las herramientas que podemos utilizar. ¿Qué tipo de aprendizaje se adquiere? Además que el memorístico, como nos dice el antecesor, también el aprendizaje automático y quizás significativo, porque lo que para mí no es importante, quizás un muchachito que desde que nació le regalaron un DS donde trabajan con inteligencia artificial que le decía la edad cerebral, o quizás el estudiante todo lo refiere a ese tipo de herramientas disruptivas, para él sí sea significativo. Ahora, existen varios trabajos como Caña, Valenzuela, Fernández y Garro, donde hablaban de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior, propósitos y representaciones. Rodríguez, en este año 2024, habla de la inteligencia artificial, pero aplicada en la gestión de recursos humanos. También cuando hablamos de seguridad, la inteligencia artificial te permite el reconocimiento de rostro. Ustedes vieron en pandemia que se aplicaba la inteligencia artificial para detectar si tenías una temperatura mayor y poder acceder, por ejemplo, aquí a la Mana o un estadio. También, gracias a la inteligencia artificial, las personas pueden agilizar. Yo solamente, ¿qué le pedía yo al profe? Por ejemplo, si yo le digo a la profe Fátima, profe, dígame una palabra que le encierre el encuentro del día de hoy. Ajá, dígame una palabra que le cierre el día de hoy. Satisfacción. Ok, vamos a ver, ¿qué dice la profe Belín? Que una palabra que tenga que ver con el encuentro de estos 3 días, específicamente en el día de hoy. Maravilloso. ¿Y qué me dice el compañero de España? Una palabra que le encierra, que estar aquí con nosotros hoy compartiendo esta experiencia. Muy bien. ¿Y qué dice el amigo de México? Aprendizaje. ¿Y el amigo de Colombia? Ah, bueno, el que me antecedió. Ajá, colaborativo. Entonces, si estuviera aquí la inteligencia artificial, podemos generar una nube y en esa nube quedan las impresiones de las personas que asistieron a este primer congreso de innovación y calidad educativa. Existe el recurso, existen los modelos y queda la experiencia. Existen teorías que sustentan el aprendizaje tanto de la inteligencia artificial como del currículo. La UNESCO nos habla del currículo. Adam nos habla de la evaluación curricular, Tyler nos habla de los planes y los fundamentos. ¿Qué nos dice la profesora Alejandra Fernández, que fue mi profesora de currículo? Ella decía que el currículo era más allá de lo que decía Bobby, que es el padre del currículo, que un documento escrito. Otros lo veían que era el qué, cómo, cuándo, pero él decía que no. Ella decía que el currículo es es el norte, la brújula del docente, que nos indica qué tipo de hombre egresa de allí. Si ustedes se dan cuenta, nos dice el perfil de egreso, unas personas críticas, participativas, creadoras. Entonces, ¿qué nos
nos permite el ChatGPT? Existe una herramienta, el profe nombró ChatGPT, pero yo también le agrego a Perplexity. Perplexity es una herramienta que nos permite investigar, así como Google Académico, y nos da la cita y nos lleva al documento para que, si para nadie es un secreto, nuestra lectura ahora es hipervinculada, el chico se ve interesado en revisar todos esos documentos que se refieren con respecto a la investigación, al currículo. Entonces, para innovar debemos tomar en cuenta nuestro currículo, un currículo que sea flexible, que sea competencial, que sea inclusivo como lo quiere la UCB y me imagino que todas las universidades en el mundo, que todos tengamos derecho a ser especialistas, a formarnos utilizando estas herramientas, porque las herramientas existen. Aunque usted lo vea lo malo, si es orientado por un docente, yo sé que los trabajos sean bien productivos y ustedes lo van a ver. Se les preguntó a los chicos, ¿han utilizado inteligencia artificial en su vida diaria? Ahora le pregunto a ustedes, ¿han utilizado inteligencia artificial? Vamos a ver. ¿Sí? He visto. ¿Quién de ustedes tiene Netflix? Entonces, todos van a utilizar inteligencia artificial, ¿ok? Porque Netflix utiliza inteligencia artificial para ver cuál es la frecuencia de las películas y todo lo que ustedes están viendo, hasta te invita, si tú no quieres, a ver las películas por las propagandas. ¿Quién ha utilizado software libre? Les pregunto. Ajá, 1, 2, ajá. Ahora, ¿quién ha utilizado Google? Entonces todos han utilizado software libre, ¿ok? Cuando les pregunten, estamos allí en esa era. Entonces hay una diferencia en el de que conoce las herramientas, en el que conoce paga el beneficio. Si desen el permiso de automatizar algunas actividades, yo envío un link y tengo la asistencia del día de hoy aquí. Yo envío un link y puedo sistematizar. ¿Qué piensa la gente? Entonces, aquí como ven, la definición de inteligencia artificial según Minsky dice que es la capacidad de una máquina para imitar el proceso que hace un humano, ¿verdad? Y no es con esto que él va a cambiar al docente, no. El docente siempre tiene su papel fundamental en orientar el curso. ¿Algunos han escuchado quién es Alan Turing? Aquí hay alguien de computación, un ingeniero, un colega, alguien de computación, de sistema. Bueno. Entonces han escuchado de Turing, ¿verdad? Y también de Elon Musk. Ahora aquí, ¿cómo innovar en un modelo educativo? Primero tenemos que ver la estructura. Tenemos que ver cuál es la visión de las universidades. ¿Cuáles son los valores implícitos? ¿Cuáles son las necesidades que se tienen? ¿Qué experiencias de aprendizaje se están haciendo y que sean innovadoras? ¿Cómo compartirlas? ¿Cómo mejorarlas? ¿Será por competencia? Quizás estamos trabajando en medicina por competencia, en educación por competencia. ¿Será un currículo flexible? Debemos vivir en un proceso de formación constante para obtener, como dice, si yo continúo haciendo lo que siempre hago, los resultados van a ser lo mismo. Si yo quiero innovar, yo debo darle un cambio, yo debo introducir cosas nuevas que estén en la actualidad e informarme, no desestimar lo antiguo, porque siempre se utiliza, pero sí tomar lo positivo de estas herramientas. Existen documentos que sustentan el uso de las herramientas, de las tecnologías, como nuestra Constitución, que nos dice que las personas que nos forman tienen que estar, deben tener una reconocida formación e idoneidad. Es decir, para mí es significativo mi profesor que me enseñó con el pizarrón, pero quizás para mi estudiante no es. La UNESCO también la sustenta. ¿Cómo fue la naturaleza de esta investigación? Para poder ver qué sucedió es de forma descriptiva, con un paradigma positivista, cuantitativo. ¿Por qué? Porque fue con la gente del departamento de currículum, 13 docentes y 12 estudiantes que cursaban planeamiento y desarrollo curricular y que quisieron sumirse a esta experiencia. Es de forma... ¿Y qué hicimos? Hicimos un cuestionario de tipo dicotómico para ver con qué frecuencia la gente utilizaba esta herramienta.
qué apps tienen descargado su celular, porque también hay una brecha digital entre quienes tienen teléfonos inteligentes y en los que no, en los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Los estudiantes, ¿verdad? Los 2 estudiantes fueron los que respondieron todo, y 4 docentes, uno de didácticas especiales y 3 de currículo, dijimos que sí habíamos utilizado. Uno, yo con la experiencia de la niña invidente, ¿verdad? Que utilicé Reader. ¿Qué hice yo? Descargué Reader todos los estudiantes. Les mandé una biblioteca virtual con Postner, con Taba, con Tyler, y que los leyeran. Y cada uno, yo decía un número, debía participar definiendo qué había entendido de lo que decía el texto del currículo y por qué era importante el currículo. Hicieron unos formularios y lo llevaron a ver si los docentes en la universidad utilizan los programas para planificar, si los docentes en las escuelas están utilizando un currículo y si los docentes en las organizaciones utilizan planes y programas para poder formar a su personal. También le preguntamos, muchachos, ¿ustedes han utilizado ChatGPT? Aquí ven que el 63% de los entrevistados sí lo han utilizado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Aprender a utilizarlo o ignorarlo? No podemos ignorar los avances, más bien debemos apoderarnos y hacer que los muchachos hagan uso adecuado de ellos. Aquí vemos los trabajos, ¿verdad? Uno de los era que diseñaran líneas de tiempo, infografías, blog, sobre el currículo, lo hicieron de forma de caricatura. Bueno, aquí ven a la profe, investigue los modelos del currículo y diseñe una línea de tiempo. Ahí tienen que usar el pensamiento, primero el pensamiento crítico, igual la formación que tienen ellos sobre la formación blanda. ¿Por qué? Y también hablar de la forma creativa. ¿Con qué lo hicieron? Con Canva AI. El Canva, que es un diseñador, les permite crear estas clases de forma atractiva, se mueven, los muchachos se ven en la obligación de investigar y de hacer cosas novedosas, porque va a quedar bonita la línea de tiempo de un compañero y del no. Y así le fue más significativo el aprendizaje del currículo y de todos estos representantes. Aquí ven otras, ¿verdad? Aquí está el resultado. Y también vemos aquí de diseño, porque en la línea del currículo está diseño instruccional, planeamiento, desarrollo curricular y estrategias instruccionales. El tiempo ha cambiado, docentes. Yo los invito a que innovemos nuestras prácticas. ¿Están interesados en formarse y en utilizar estas herramientas? Les pregunto a ustedes, ¿hay alguien que quiere aprender el día jueves sobre eso? ¿Sí? Bueno, los invito a que nos formemos en esto. Innovar los planes y programas requiere de qué? De planificar, de hacer utilizar herramientas inmersivas, con herramientas de inteligencia. ¿Por qué? Porque nos da un sesgo, una utilidad utilizar. Los chicos utilizaban en su celular, tenían Bing, Gemini, Leonardo AI, y ¿qué hicieron los muchachos? Buscaron a Taba, a todos los representantes e hicieron un flyer de ellos invitando al taller de ChatGPT. Yo invito y le agradezco a los docentes, a la Universidad Central, a los del Departamento de Currículo por responder al cuestionario, a mis estudiantes por poderle traer esta experiencia hoy y decirle que sí es posible utilizar la inteligencia artificial, pero siempre y cuando normada, desde la ética, desde el uso educativo, inventar y crear de tal manera que los muchachos se sientan felices de que, mira, ¿sabes qué utilizamos ChatGPT y la profe no nos regañó? ¿Por qué? Porque después de la información íbamos a confrontar lo que dice el texto y lo que encontramos en ChatGPT. Lo que tú estás hablando y quién dice eso. Para hablar un poco de la ética, de que lo encontraste pero no lo dijiste tú y debes citarlo, ¿entiendes? Y ser creativos. La forma de aprender definitivamente ha cambiado. Ello incide en la forma de concebir el mundo. La inteligencia artificial, los entornos virtuales de aprendizaje nos ayudan a que
la manera y la práctica sea más innovadora. La Universidad del Siglo XXI, como es nuestra UCB, supone un cambio de paradigma en que la innovación, la digitalización, la inteligencia, lo socioafectivo, es muy importante la neurociencia. No nos creamos máquinas, ni tampoco nos creamos perfectos. Existe un margen de error, existe quien tiene la información, tiene el poder, así que los invito a que naveguen por este mundo, que hagan el uso crítico de esto y que compartan estas experiencias con herramientas de la web.cl. Las redes sociales nos permiten compartir estas experiencias. ¿Y cuál es el compromiso del docente? Innovar en nuestros programas, adecuarlos a la realidad que vivimos, hacer un acompañamiento, compartir estas experiencias y hacer que está lo tecnológico, lo pedagógico y lo humano. Seamos cada día más humanos y podamos tener desde el pensamiento crítico experiencias enriquecedoras. Para que enseñar en la era de las guías significa que debemos enseñar habilidades de mañana desde hoy. Eso lo dijo Jennifer Fleming. Y bueno, los invito a que innoven sus prácticas. Gracias por todo.